Muy bien. Bueno. Vamos al estudio de la palabra, que la palabra también nos alienta, nos dirige, nos enseña. Y persistimos en esto. Vamos al Evangelio de Juan. Usted sabe que los domingos estudiamos el Evangelio de Juan. Vamos ya en el capítulo 9. Abra su Biblia, por favor, en Juan, capítulo 9, versículo 13. Hoy vamos a estudiar los versículos del 13 hasta el 34 de este Evangelio de Juan, que fue escrito pues, con el propósito de conocer a Jesús y creer en Él, y creyendo tener nosotros vida eterna. Y todo aquel que cree. Si se acuerda usted del capítulo 9 del Evangelio de Juan, habla de la sanidad de un hombre que era ciego de nacimiento, sobre el cual los discípulos preguntan, ¿y quién pecó, este o sus papás, para que hubiera nacido así? Explicábamos cómo es esto, si alguien puede estar sufriendo o no los efectos de un pecado en particular, y decíamos que algunas veces sí y otras no. De hecho, que la mayor parte de las veces no, porque Dios es lento para la ira, es grande en misericordia. Que Dios traiga juicio mediante una enfermedad ciertamente es posible, pero no es el escenario más común. Si así fuera, pues seríamos un montón de amputados y de enfermos y de lisiados y todos nosotros, ¿sí? Pero Dios ha sido bueno, Dios es misericordioso. No sufrimos tanto como mereceríamos. Sabemos nosotros que por la gracia de Dios somos salvos y libres de la ira de Dios, y por tanto cualquier cosa más allá del infierno, ¿sí?, de haber sido librados del infierno, es gracia, sobre gracia, Dios siendo bueno con nosotros. Y este hombre entonces no había pecado él ni sus padres para que hubiera nacido ciego, sino que Jesús dijo, este hombre nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y en verdad que se empezaron a notar los vecinos, los amigos, los que lo habían conocido, este hombre que además era un mendigo, porque no les quedaba a los ciegos en aquella época pues muchas opciones laborales. Se veían muchos de ellos condenados a vivir de la misericordia de la gente. Los que lo conocían se asombraban y decían, oye, pues sí es o no es, eso se parece. Hablábamos pues de cómo cuando el Señor Jesús mete su mano y transforma nuestras vidas, pues lo hace de una forma radical, de modo que incluso comenzamos a parecer bastante extraños para aquellos que nos conocieron antes de que el Señor nos diera su favor. Y que esto es un asunto pues prácticamente inevitable. El que es transformado por Dios pues va a distinguirse de los demás, su carácter, su forma de ser, sus actitudes, sus obras van a contrastar con las obras que hacía antes. Y con la gente con la cual convivía antes, pues ahora se va a diferenciar de una forma muy clara. Y todo a causa de haber recibido el favor de Dios, de haber respondido en fe a aquella voz que vino a nosotros y que produjo el Evangelio, Cristo, vida verdadera, produjo fe y salvación. Este hombre, que era un mendigo, comienza con base en este hecho de que se empezó a notar el cambio en él. Era ciego y ahora ya no es ciego, era un pordiosero, ahora seguramente ya no lo será, era un hombre miserable y ahora es un hombre bendecido. A causa de esto, la gente se le empieza a acercar, y la semana pasada nos quedamos en que algunos de los que lo veían así tan cambiado, tan diferente, que él tuvo que aclarar que sí era él, el que había sido ciego. Esta gente le empieza a preguntar, ¿qué pasó? Cuéntame qué es lo que te sucedió, que ahora no eres el mismo de ayer. Y nos quedamos en que los amigos y los vecinos le preguntaron, ¿qué fue lo que sucedió? Este hombre da testimonio y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y luego me dijo, vete al estanque de Siloé y allí lávate, y yo, pues eso hice. Yo fui y me lavé y recibí la vista, que se parece mucho a lo que nosotros podremos testificar acerca de Cristo, ¿no? ¿Por qué eres un hombre diferente al que eras antes? Pues porque Jesús pues no hizo lodo, sino que sencillamente habló su palabra, me dijo que me arrepintiera y que leyera, y yo creí, me arrepentí y recibí la vista, ¿verdad? Esto, en nuestro caso, la vista espiritual, sin la cual es imposible apreciar las cosas que son de Dios.
Este testimonio del ciego, pues es en gran medida nuestro propio testimonio. Y así como a él le preguntaban, ¿qué pasó? Cuéntanos para saber por qué eres tan diferente. En verdad, la obra de Dios en todos nosotros también produce eso. A más de algunos de ustedes les habrán dicho, ¿verdad? En cualquier ambiente en el cual se desenvuelven, oye, tú eres medio raro, tú eres diferente. Tú no te prestas a las mismas cosas que los demás, tú eres distinto, como que tienes algo diferente a los demás. ¿Le ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos les han dicho eso? ¿A tan poquitos, de veras? Bueno, y mire que he visto levantadas algunas manos de gente que apenas está conociendo a Cristo. Gloria a Dios por eso. ¿Dónde está Él? Le dijeron. ¿Dónde está este Jesús que dices que hizo todo esto, que te sanó? ¿Dónde está Él? La semana pasada nos quedamos en que este hombre tuvo que responder con la verdad y decir, no sé. Y decíamos cómo cuando estamos en nuestros primeros días en la fe, cuando apenas estamos aprendiendo de Cristo, cuando apenas hemos pasado por la experiencia de creer, del nuevo nacimiento, del venir a Cristo, no sabemos mucho y a muchas de las preguntas que se nos hacen, cuando somos así nuevecitos en la fe, tenemos que responder así, pues no sé. Pero aún en esto, Dios está obrando. O sea, el cambio que Dios produce en nosotros atrae a otros, aunque no a todos los atrae para recibir ese mismo bien, a otros los atrae para resistir esta obra que el Espíritu pues, produce en todo aquel que cree. ¿Sí? Y es entonces que entramos a esta porción de la Escritura que, si me acompaña, leemos juntos en el versículo 13. Después de este panorama que hemos esbozado, dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya se los dije y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y los fariseos le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues eso es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Fíjense,
Vamos a ir por partes. Hay mucho que aprender. En el versículo 13 dice que se lo llevaron ante los fariseos. Primer efecto de su transformación. Primera consecuencia de que las obras de Dios se manifestaran en él. Lo llevan ante los fariseos. Fíjense, si el mal de la ceguera no fue porque pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él, aquí está el resultado. Y alguno, cuando se ve sometido pues a este tipo de experiencias, porque ir ante los fariseos a declarar esto, pues no era una posición cómoda, era ir pues bajo sospecha, ¿verdad? Era ir a ser juzgado de una forma ruda y sin misericordia. La gente tenía temor de las autoridades, de los judíos, a causa de la hostilidad que tenían hacia Jesús. Y alguno podría decir, bueno, pues se supone que uno de los primeros efectos que tiene el hecho de recibir el favor de Dios debería ser, pues que se me acaben mis problemas, que no tenga yo más sobresaltos, contratiempos, contrariedades, adversidad. Cuán equivocados hemos estado quienes por algún tiempo y a veces por tiempos prolongados hemos creído que para eso se viene a Cristo. Dice la Escritura que es necesario que con muchas aflicciones y con muchos padecimientos entremos en el reino, que es necesario que nos identifiquemos con los sufrimientos de Cristo, que el siervo no es mayor que su Señor, que si Jesús padeció y fue perseguido, nosotros también lo seremos, que así como Cristo no fue amado por el mundo, nosotros tampoco lo seremos si permanecemos en Él. No hay forma de decir que un cristiano, por ser cristiano, por ser un hijo de Dios, ya no tiene por qué sufrir. Tampoco es que nos convertimos en profesionales del sufrimiento o que andamos buscando el sufrimiento, pero este viene naturalmente a nuestras vidas y sabemos que es una herramienta de Dios en la formación de nuestro carácter, en la transformación que nos va haciendo aptos para el reino. En ese sentido, los sufrimientos contribuyen a nuestra salvación, no porque no la tengamos ya, pero así como es cierto que desde que creemos ya somos salvos, también es cierto que estamos en este proceso de ser salvados, de ser perfeccionados hasta el día en que el Señor nos llama a cuentas. Y aquí está el resultado, el primer resultado de ser depositario o beneficiario del favor de Dios, pues es esto, que hay reacciones a nuestro alrededor, reacciones diversas. Dios interviene soberanamente por medio de su Hijo Jesús en la vida de este ciego, como ha intervenido en nuestras vidas, y eso trae consecuencias. Algunos de aquí lo han vivido. En algunos casos, por ejemplo, lo primero que ocurre es que empiezas a sufrir la oposición, si no es que hasta la enemistad de tu propia familia. ¿Cuántos sufrieron eso? ¿Cuántos han estado sujetos a ese tipo de consecuencias? El Señor Jesús dijo incluso que los enemigos del hombre a causa de la fe serán los de su propia casa en muchos casos. En otros, el rechazo a lo mejor no es de los de la casa, pero sí del círculo más cercano, ¿verdad? El rechazo de las gentes. Pero siempre pasa algo, o sea, la intervención de Dios en nuestras vidas y la transformación que produce no se puede quedar así como así. El favor de Dios produce cambios tan notables en nosotros que van a causar conmoción a nuestro alrededor. Para bien y para mal. Para que algunos crean y para que otros crujan los dientes contra nosotros. Y bueno, pues sabemos que no es contra nosotros, sino que es contra aquel que ha venido a salvarnos a nosotros, contra Jesús. Y entonces aquí este ciego enfrenta esto. Lo primero que pasa es que es llevado a enfrentar la sospecha, la duda y hasta el desprecio de los fariseos. Obviamente los fariseos no tienen nada contra él. El desprecio que le muestran a este hombre es el desprecio que sienten contra Jesús. Y es lo mismo con nosotros, el desprecio que podemos llegar ciertamente a sufrir de parte de quien sea, de todo aquel que se opone a la fe, no existiría si no estuviéramos en Cristo. Entonces el desprecio que es contra Cristo necesariamente es sufrido por aquellos que andan con Él. ¿Y qué pues haremos ante eso? ¿Negarle como lo hizo por ejemplo Pedro en su hora más difícil? Pues algunos quizás en alguna medida lo hemos hecho.
Y hemos preferido pues, que no se sepa que somos creyentes, o ceder en alguna cosa para evitar la oposición, mentir acerca de nuestras creencias u ocultar nuestras convicciones o ceder incluso nuestras convicciones con tal de llevar la fiesta en paz con el mundo, con las gentes de nuestra familia, etcétera. Mas gracias sean dadas a Dios que cuando hemos venido a la fe y somos sus hijos y hemos quizás cometido un error de ese tamaño, tenemos, como también lo tuvo el apóstol Pedro, después de haber negado a Jesús, oportunidad de arrepentirnos y de corregir. El Señor, lento para la ira que es, extiende su gracia, y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esperando que no hagamos de la negación de Cristo una forma permanente de vida, lo cual hablaría de que no hay vida espiritual en nosotros, de que no estamos realmente en Cristo. Pues es probable que alguno aquí entre nosotros haya como pisado estos terrenos de la negación, como ocultando que Cristo ha transformado su vida para no perder aceptación, para no perder popularidad, para no perder el aplauso del respetable público, para no perder la simpatía de este mundo. Este hombre, el ciego, jamás habría tenido algún problema con las autoridades religiosas si no fuera porque Jesús lo rescató. ¿Sí? Y algunos que están como muy aferrados a este mundo dicen, no, pues entonces, ¿así para qué lo rescata uno el Señor? Pues si no aprecias a Cristo como un bien mayor al bienestar que quizás tenías en el mundo, acuérdate que este hombre era ciego, tú dirás que es peor, si ser ciego o ahora padecer por Cristo en alguna medida cierto tipo de sufrimientos. Allá tú verás, pero cuando alguno entre nosotros dice, no hombre, a mí me iba mejor cuando no era cristiano, no ha entendido que ha recibido un bien que es inalcanzable, invaluable, que nada puede pagar, y lo compara pues con las 3 moneditas o los 3 milloncitos que tenía en el banco, y dice, antes tenía y ahora no tengo, me iba mejor antes. No, imposible, a nadie le puede haber ido mejor antes de Cristo que después de Cristo. Antes de Cristo, tú y yo éramos ciegos como este hombre. Tú podrías decir que este hombre podría sentir en algún momento, ay, no sé para qué el Señor hizo esto conmigo. Bien, nomás ahora que aquí ya me traen los fariseos de su puerquito, ¿verdad? Se burlan de mí, me presionan, mandaron traer hasta mis papás. No, estaba mejor cuando Cristo todavía no había intervenido en su vida. ¿Les parece que eso tendría sentido? Y entonces, ¿por qué de repente sí nos parece, a algunos, porque se oyen estas voces, que tiene sentido decir, antes me iba mejor? No, imposible. A lo mejor antes tenías más dinero, o más comodidades, o tenías otras cosas. El otro día estábamos sino notando más bien, como muchos entre nosotros, obviamente aquí no vamos a decir nombres ni mucho menos, han llegado aquí después de haber tenido épocas de mucha bonanza, de abundancia. Y así como nos tocó una racha de hablar con personas y familias en las que notamos que era como una constante, ¿sí? La pregunta es, ¿estaban estas familias mejor antes de lo que están hoy? Y la respuesta no puede ser más que una. No pueden haber estado mejor. El que está en Cristo va de gloria en gloria, ¿sí? La senda de los justos es como la luz del día, ¿verdad? Como que empieza muy tenue, pero conforme avanza el tiempo, el sol va brillando más hasta que el día es perfecto. Y así somos los creyentes. Tú puedes comparar tu estado de cuenta del banco de hoy con el estado de cuenta de aquellos días en que no tenías a Cristo o que no habías venido a la fe, a la verdad. Pero en términos eternos tú estás más bendecido que nadie. Hemos recibido las riquezas espirituales que son mayores. Y ahora podemos ver las cosas del cielo, ¿verdad? Las cosas espirituales, las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, no es una peor situación la que el ciego está enfrentando. Este hombre
había nacido ciego y ahora ve. Vaya, cualquier otro sufrimiento después de haber recibido tan grande favor es una cosa menor, ¿sí o no? Dígalo usted. Y es lo mismo con haber recibido la vista espiritual, es exactamente igual. Cualquier aflicción del tiempo presente no se compara con la gloria que nos aguarda. Sí. Cualquier aflicción de hoy no es una aflicción mayor que aquella a la que estábamos sometidos sin fe y que nos condenaba irremediablemente al infierno, a la perdición eterna. El asunto es que medimos las cosas en términos materiales y tenemos que ser continuamente enseñados y motivados y nosotros mismos ocuparnos de poner los ojos donde se debe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en las cosas de este mundo, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. El ciego entonces enfrenta aquí oposición, pero se mantiene firme y vamos a verlo ahora, declarar quién le hizo este grande bien del que todos están asombrados. Así nosotros, cuando recibimos la vista espiritual, creemos, nos arrepentimos, recibimos la vida, pero somos sometidos a esta necesidad, a la necesidad de testificar pues, qué caray pasó en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué pudo haber sido tan fuerte, tan determinante, tan contundente, como para que ahora la Ceci y el Jorge, que hoy vemos aquí de carne, hueso y un pedazo de pescuezo, sean tan diferentes al Jorge y la Ceci de aquellos videos que les conté, de los videoescándalos, de aquellos viejos videos que nos contaban algún día, un día sacaron y vieron con asombro pues, cómo eran antes. Ya no somos los mismos de ayer, ¿verdad? Dice el versículo 14 de Juan 9, aquí empieza lo bueno, aquí empieza el refuego. Vamos a ver a este hombre que ya no está ciego, sometido a la presión. Dice, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo, él había abierto los ojos. ¡Ah, qué gran pecado era este a los ojos de los judíos! Evidentemente no hay ningún pecado. En Jesús no hubo pecado. Pero para los judíos esto era gravísimo. El problema es que era sábado. Ya había tenido este problema antes Jesús y ya había habido una reacción iracunda de los judíos antes cuando había sanado a un paralítico en el capítulo 5, en el paralítico del estanque de Betesda. Ustedes se acuerdan, ya lo estudiamos. Aquí surge una pregunta. A ver, si el hecho de que Jesús sanara a la gente en sábado causaba tantos problemas, ¿no podría Jesús simplemente haber sanado a este hombre y a los demás que sanó en otro día? Digo, pues así nos evitaríamos problemas. Jesús mismo se los habría evitado a él y a sus propios discípulos, ¿no? Pues sí, de que podría haberlo hecho en otros días y no sanar a nadie en sábado, seguramente podría haberlo hecho, pero no lo hizo, de lo cual se entiende que lo hizo a sabiendas o a propósito, con toda intención. Por ahí en Mateo, de alguna forma entendemos por lo que allí se relata, que el Señor tenía el propósito de mostrarse a todos como Señor del sábado, ¿sí? Él no podía quedar sujeto a las reglamentaciones pormenorizadas de los judíos respecto al día de reposo. Ciertamente hay una ordenanza acerca del día de reposo, pero nuestro reposo viene a ser para nosotros Cristo mismo. Pero los judíos le habían añadido mandatos ridículos, como por ejemplo, si una gallina pone un huevo en sábado, pues te lo puedes comer, pero siempre y cuando no sea en sábado y siempre y cuando primero mates a la gallina por haber puesto un huevo en sábado, porque el sábado es el día de reposo. Cosas tan ridículas como haber establecido que se podía ciertamente beber agua, pero no hacer gárgaras, porque hacer gárgaras ya era considerado un trabajo y este es el día de reposo. También habían prohibido amasar cualquier cosa, amasar para hacer pan o amasar el barro para hacer lo que del barro se produce, ¿no?
utensilios y ladrillos y cosas de este tipo. Amasar ciertamente es considerado un trabajo. Amasar para producir bienes de consumo ciertamente es un trabajo, pero aquí los fariseos dicen, pues si este Jesús hizo lodo con las manos, entonces quebrantó el mandamiento de no amasar en ese día. Absurdo, ridículo. Amasar está prohibido. Era una cosa agregada por los judíos, como también, por cierto, estaba prohibido por ellos, porque la ley de Dios no lo prohibía, pero ellos sí lo prohibieron, untar medicina en un enfermo que no estuviera en riesgo de muerte. Es decir, si el enfermo se está muriendo, hay chance, úntale el remedio. Pero si no se está muriendo, entonces que le untes medicina en cualquier parte de su cuerpo es trabajo. Y quebrantaste el día de reposo. Estos judíos, entre otras cosas, habrían esperado que Jesús, pues al no ser un caso de vida o muerte, pues esperara un día más, pues qué tanto le podía hacer de diferencia a un hombre que nació ciego, esperarse un día más para su sanidad. Ah, no, pero el Señor Jesús vino y lo hizo en sábado, el día de reposo. Se olvidaban de que, como Jesús lo enseñó, el día de reposo fue hecho para el reposo, no para cargarse con todas estas imposiciones, reglas que hacían el día de reposo una carga más que un alivio. ¿Sí? El día de reposo, dijo el Señor Jesucristo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre para el día de reposo. El día de reposo fue hecho para aliviarle al hombre sus cargas, su cansancio, su duro trabajo de toda la semana. Dígame una cosa, ¿acaso Jesús, sanando a este ciego, no estaba dándole a este hombre el mayor reposo posible? Esto no lo veían los fariseos. Fíjense, el Señor Jesucristo estaba quitando de encima de la espalda, de los lomos de este hombre, la horrible carga de la ceguera del nacimiento. Si se trata de reposo, ese día, ese hombre tuvo el mayor descanso que hubiera tenido en términos materiales, en términos físicos hasta ese día. ¿Cómo puede ser contado esto como un pecado? Jesús vino y se convirtió en nuestro reposo. Él es nuestro reposo. En Él descansamos de nuestras obras que no pueden alcanzar la aceptación de Dios y descansamos al poner en Él nuestra fe. Él es el cumplimiento del mandato del día de reposo. Y si usted se fija, dice ahí que había sido día de reposo cuando Jesús le untó los ojos a este hombre, lo cual sugiere, por cierto, que cuando traen a este hombre ante los fariseos, pues ya es otro día, ya no es el sábado, porque si no, pues tampoco lo hubieran podido juzgar porque era sábado, ¿verdad? Y los mismos fariseos no se habrían prestado a sesionar en sábado para juzgar sobre este asunto. Entonces Jesús lo sana en sábado, aunque sabe que esto le va a traer problemas al hombre. Y alguien dice, no, ¿cómo el Señor va a hacer algo que sabe que va a meter en problemas a alguien? Pues sí, para que nuestra fe probada, ¿verdad? Que es más preciosa que el oro, sea tratada por medio del fuego. Así como el oro es purificado por el fuego, así también nuestras vidas son purificadas por medio del fuego de las pruebas. Sí. ¿Y Dios tiene derecho a hacer eso con nosotros? Dígalo usted, ¿sí o no? Pues sí, aunque no lo diga, de todos modos sí. Sin pedirnos permiso, sin que tenga él que arrepentirse de nada, sin que esto le pueda ser contado a él como un abuso, como una intromisión, porque todas las cosas, dice la Escritura, son de él, por él y son para él. Porque todo es suyo. Del Señor es la tierra y toda su plenitud. Todo lo que hay en ella, eso es del Señor. Y eso nos incluye a todos, creyentes y no creyentes. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Dice, pues sí, dice el otro. Y es solo que no tenemos la suficiente confianza en Él, que no decimos esto con gozo y con libertad, Ay, pues sí. Lo decimos todavía con desconfianza, fíjese, como asumiendo que entonces el Señor
o que entonces a nosotros con el Señor nos espera pues un futuro de puro estarnos quebrando los huesos, ¿verdad? Tenemos todavía que afinar mucho nuestro entendimiento acerca de este Dios bueno, generoso, bondadoso, fiel, que pudiendo habernos dejado en la miseria y en la ceguera como este hombre, vino a buscarnos a nosotros. Fue enviado por el Padre para rescatarnos. ¿Cómo podemos desconfiar de Él? Él puede disponer de nuestras vidas. Para los que no le conocen, eso es aterrador. Pero para nosotros que le conocemos, o que al menos estamos en el camino de conocerle, en el proceso de conocer a Cristo, el que Él pueda disponer como quiera de nosotros, de nuestras vidas, debe ser un gozo, una alegría, un descanso, un placer, un regocijo. ¿Verdad que sí? Todavía se oyen voces renuentes a esto. Pero tenemos que recordar que el Señor, nuestro Dios, es un amo verdaderamente amoroso. Solamente hemos tenido dos amos en esta vida, en este mundo. Solo se puede tener un amo o el otro. Uno es el pecado y otro es Cristo. Dígame usted a cuál le va. Dígame usted si el pecado le paga lo que el Señor le da. Si el pecado le produce los beneficios que Cristo produce. Imposible. La paga del pecado ya sabemos cuál es. Es muerte en todos sentidos. Muerte en nuestros cuerpos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, podredumbre. Y también en términos eternos. Entonces, que Dios pueda y quiera disponer de nuestras vidas es lo mejor que nos puede pasar. No lo duden ni por un instante, porque entonces quedamos bajo este yugo que es fácil, bajo esta carga que es ligera, dijo el Señor Jesús, bajo el yugo de un Dios lleno de gracia y de verdad y de misericordia y de amor. Versículo 15, Juan 9:15, dice que volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y ahí están metiendo la cuña, ¿verdad? Los fariseos. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Otra vez a dar testimonio, ¿verdad? La misma pregunta, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? Los vecinos se lo preguntaron así, pues como asombrados, ¿verdad? De manera natural. Los fariseos se lo están preguntando, pero ya con otra actitud. Consideremos esto, aquí ya él está metido en un interrogatorio judicial. Por eso lo trajeron ante los fariseos. Los fariseos sabían la historia. Cuando se lo traen, sin duda les tienen que explicar a los fariseos por qué les traen a ellos, a este hombre. Pero ahora le preguntan. Y el hombre, si se da cuenta, ya como que empieza a hacer un resumen de lo que le pasó. Ya no dice, hizo lodo con las manos y me lo untó y me dijo, vea si lo es. No, ya lo condensa. Dice tres cosas. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. ¿Qué entendemos ahí? Este hombre ha dicho tantas veces a tantas personas lo que le sucedió que ya resume, ya hace una condensación. Y eso es normal al testificar. Al principio, cuando damos testimonio de las cosas, invitamos a que alguien pase acá y nos habla hasta de en qué automóvil se fue al hospital y a qué horas llegó y cómo se llama el doctor que lo atendió. Y nos da todos los detalles. Y al paso de los años, ¿qué hacemos con ese testimonio? Ya los detalles, ¿verdad? Se podan naturalmente y entonces vamos a lo esencial. Entonces este hombre así está diciendo esto, pero sigue dando testimonio, eso es lo importante. O sea, lo esencial que es, este hombre me sanó, sigue brotando de sus labios y él no lo va a ocultar bajo ninguna circunstancia, ni lo va a negar, ni va a cambiar la versión. La puede resumir, pero no la puede cambiar. Y así la gente, nos seguirá la gente preguntando, ¿qué pasó contigo que ahora eres diferente? Algunas personas nos lo preguntarán, como los vecinos de este hombre, quizás de buena fe. Algunos nos lo preguntarán y nosotros al darle testimonio de Cristo, no de nosotros, sino de Cristo, algunos creerán, fíjense. Pero otros nos preguntarán como los fariseos para oponérsenos, con sospecha, con duda.
de manera intrigosa. Los fariseos le preguntan esto al hombre no porque no estén enterados de su caso, sino porque están esperando de alguna forma como encontrar en la versión de este hombre algo que está torcido. O sea, ellos están esperando que esto sea un fraude, ¿sí? Están esperando encontrarle mentiroso, que cuente las cosas y caiga en alguna inconsistencia, con ganas de que aquello que están investigando sea falso. Increíble. Estos hombres, lejos de gozarse con una obra como esta, un hombre ciego de nacimiento, traído ahora a una nueva condición, sacado de su miseria, a ellos no les importa en lo más mínimo el bien que este hombre ha recibido. Les tiene absolutamente sin cuidado el hombre en sí. No tienen compasión, no tienen misericordia. Duros de corazón, ahora le preguntan, dice el versículo 16, después de que este hombre les responde. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ellos mismos, pues no les cuadraban las cosas, ¿verdad? Decían, pues, no guarda el día de reposo. No, pues todas las reglamentaciones estas extras y ridículas que le agregaron, pues evidentemente no. Y mucho menos si consideramos que este es el Señor del día de reposo. El día de reposo es un mandato para el hombre, ¿verdad? Pero decían, no, como no guarda el día de reposo, entonces no procede de Dios. Pero al mismo tiempo, así como que estamos locos, Lucas, ¿verdad? Figúrate. Decían, ¿cómo? Pero a ver, si es pecador, ¿cómo hizo esto? ¿Verdad? Y ahí estaba la semilla de la duda, por la cual sabemos, por cierto, que muchos religiosos, aunque por algún tiempo se mantuvieron renuentes, reacios a recibir la verdad, más adelante algunos la recibieron. Y es que no se puede tapar el sol con un dedo. Hasta aquel día era un milagro notorio que alguien que había nacido ciego pudiera recibir la vista. Nunca se había sabido de algo así. Y entonces, ante estos dos pensamientos, este es pecador, no guarda el día de reposo. No, pero mira lo que hace. Había, dice ahí, disensión. Por la cerrazón de los pensamientos de ellos, llegaban a estas conclusiones encontradas. Eran irreconciliables las dos cosas. Es pecador porque no guarda el día de reposo, pero si fuera pecador, ¿cómo hace esto? Estaban equivocados en toda su argumentación, por eso no les salían las cuentas. No les salían las cuentas. Que si Jesús guardó toda la ley, dice la Escritura que sí, él guardó toda la ley. Pero estos mandamientos extras no eran la ley, eran ya legalismo. A esto le llamamos legalismo, a llevar un mandato a un extremo que Dios no mandó. A agregarle mandamientos de hombres a una ley divina. Jesús, por ejemplo, cuando a sus discípulos los cuestionaron porque en un día de reposo fueron y cortaron espigas de trigo, ¿verdad? Para comer, ¿los defendió? O sea, dijo que ellos no habían hecho ninguna cosa mala por cortar espigas para comer en ese día, que esto no les podía ser contado como un trabajo remunerado, por lo cual ellos hubieran quebrantado el día de reposo, simplemente se alimentaron. Y les recordó más de alguna vez a los judíos, por ejemplo, si a alguno de ustedes se les pierde algún animal del ganado en día de reposo, ¿no van y lo buscan y lo traen de regreso? No, pues ahí sí, ¿verdad? Entonces, esto era un atentado, el haber sanado en día de reposo era un atentado a la religiosidad, no a la fe verdadera, un atentado al legalismo del corazón humano y no a la verdad de Dios. Ahora, unos decían, no puede ser de Dios, porque no guarda el día de reposo, pero otros decían, ¿cómo puede alguien pecador hacer esto? Lo decían pero sin fe, ¿eh? No lo decían creyendo, lo decían porque no les hacía sentido, pero aún así, habiéndose preguntado esto, muchos no creyeron.
Veían, o sea, ellos mismos se daban cuenta de la contradicción ante la cual estaban con sus propios pensamientos, pero aún así los judíos, la mayoría de ellos se habría de mantener incrédulo. ¿Eh? Como sucede con las personas a las cuales también nosotros les testificamos de Cristo. ¿No es acaso cierto que la mayor parte de aquellas personas que reciben el testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros se resisten a la fe y no quieren saber lo que les decimos? Esa es la verdad. Una verdad que, por cierto, lamentablemente nos desanima mucho de compartir el Evangelio, porque no nos gusta sufrir el rechazo, no nos gusta que no nos hagan caso, no resistimos la frustración de haber hecho todo por declarar a Cristo y que aún así no hayan creído. Sin embargo, la Biblia nunca nos oculta que esta será la reacción de la mayor parte de las personas a las cuales les compartimos la verdad. Algunos creerán, pero la mayoría no. Ancho, espacioso es el camino que conduce a la perdición y muchos se irán por ahí, se perderán, pero angosta la puerta y estrecho el camino es por el cual se va a la salvación. Y dice la Escritura que pocos lo hallarán. De manera que nuestro corazón debe cobrar ánimo al ver, por ejemplo, el testimonio de este hombre ciego. Este hombre ciego está allí siendo confrontado y declarando la verdad a pesar de lo que esto cuesta ante los opositores, y sin embargo esto no hará que la mayor parte de ellos crea en este hecho contundente que Jesús en verdad le ha sanado y por lo tanto es alguien que tiene autoridad y en el cual se debe creer para vida eterna. La verdad, cuando es declarada, tanto por este ciego como por nosotros, Josué, la verdad siempre va a tener opositores. Esto ya no nos debería ni siquiera de extrañarnos, pero nos extraña y aparte nos duele. Mas el Señor nos mandó, eso es invariable, a ser discípulos. Y no nos dejó solos en tal tarea, sino que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así pues, la verdad siempre va a tener opositores. Y aunque hoy no hay fariseos, ¿verdad? Al menos no como secta religiosa, pues sí hay fariseos porque estos personajes son comparables en concreto con toda aquella persona que hoy cree que no necesita a Jesucristo, que se las puede arreglar sin su ayuda. Los fariseos se comparan hoy en día con todo aquel que confía en su propio bien como para ser aceptado por Dios. En todo aquel que confía en que él no le hace mal a nadie. El fariseo es comparado con todo aquel que dice, yo no robo ni mato, yo soy bueno, soy pecador normal como el promedio, pero son más cosas las buenas las que hago que las malas, y por eso el Señor en aquel día me recibirá. Hoy no hay fariseos, pero hoy también nos enfrentamos a estos opositores, a todos aquellos que creen que sus buenas acciones, o por lo menos su no hacerle mal a otros, según ellos, les pondrá en amistad con Dios. Todos aquellos que confían en todo eso están llenos de maldad. Han negado la fe, han desechado a Jesucristo y con esto su única posibilidad de recibir salvación para vida eterna. Dice el versículo 17, después de que han visto que este hombre entonces, del que habla el ciego, Jesús no puede ser pecador, pero pues sí es. Sí, eso no es. Usted dígame, ¿es Jesús un pecador? Pues estos estaban entre dos aguas, pero dice el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices? Y él dijo, pues yo digo que es profeta. Aquí encontramos varias cosas muy importantes. Primero, fíjense nomás, los orgullosos expertos en las Escrituras, preguntándole al novato, al pordiosero, al mendigo. Aquí vemos a los fariseos incluso dispuestos a rebajarse
preguntándole a él su opinión, como si les importara, con tal de ver si este hombre dice alguna cosa inconsistente, ¿verdad? Esperan que este hombre se haga bola, se ponga nervioso y muestre la mentira que ellos esperan que sea su caso. Pero este hombre, según parece, responde cada vez con más entendimiento. ¿Qué significa esto? Que en verdad Dios ha producido en él la vida espiritual verdadera. ¿Sí? Es un hombre que todavía no conoce a Jesús, apenas Jesús le será presentado después. Jesús irá y le dirá, yo soy el Mesías. Pero este hombre de alguna forma ya tiene vida latente en él. Y esto demuestra este hecho, que nadie que no haya primeramente nacido de nuevo por esta obra soberana que Dios hace en el ser humano, puede reconocer a Jesús. Que todo aquel que reconoce a Jesús y cree en él es a causa de que ya se le infundió vida espiritual por la cual puede discernir lo que es espiritual. De modo que cuando la verdad le es presentada, cuando la verdad está ante sus ojos, ya la puede creer. Primero es esta obra soberana de Dios, de producir el nuevo nacimiento, de modo que conforme la verdad va siendo presentada, aquel que ya tiene vida, ya puede ir atando cabos, ¿verdad? Ya puede ir recibiendo la verdad y aceptando la verdad. Ya puede ver, ya no es ciego. Aquí vemos que este hombre no solamente había recibido la vista física, sino que también había recibido la vista espiritual. Y esta vista espiritual, conforme la verdad le vaya siendo presentada, va a ser una vista más aguda. El ciego va a ir conociendo cada vez mejor quién es este Jesús que le ha hecho bien. Pero ahora fíjense cómo ahora declara que este hombre es profeta. Fíjense bien, en los primeros versículos, cuando este hombre habló con sus vecinos, decía, aquel hombre llamado Jesús hizo tal cosa y me sanó. Ahora dice, este es profeta. Y lo era, ¿sí? Sin duda, es el profeta por excelencia, ¿verdad? El enviado de Dios a declarar la verdad de Dios, ¿verdad? El que dijo, yo no traigo mi propio mensaje, sino el mensaje de aquel que me envió, ¿verdad? En verdad, aunque no solo es un profeta, Jesús es el profeta por excelencia. Moisés lo anunció como tal, ¿verdad? Vendrán días en que habrá un profeta en Israel, ¿verdad? Lo que él les diga, eso hagan. Entonces, este hombre, ya como podemos ver aquí, está acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Está diciendo es profeta. No concluye que este hombre pues debe ser experto en algunas artes mágicas, ¿verdad? Que puede quizás ser un ilusionista, un mago. No, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entiende que si ha recibido este bien tan grande, sin duda es porque es un enviado de Dios, es un portavoz de Dios. Y ahora le llama profeta. Solo alguien que ha nacido de nuevo puede conceder esto, puede llegar a esa conclusión. No, este hombre es de Dios, este es profeta. Y en nuestro caso es algo similar. Jesús ciertamente para todos nosotros comenzó siendo pues un salvador sencillamente, ¿verdad? El que nos rescató de nuestra perdición, de nuestra corrupción, de nuestra condenación. Y lo vemos como tal, como salvador. Pero la propia obra por la cual Dios nos hizo entender que Él es un Salvador, también nos hace entender que Él es un Señor, ¿verdad? Y entonces nos va transformando en otras áreas para obedecerle, para hacerle fieles. Conforme pasa el tiempo, entonces, todos nosotros, dígame si no, vamos entendiendo mejor quién es Jesús. Lo que hoy sabes acerca de Jesús no es lo mismo que sabías en los primeros días. Lo que sabías en los primeros días era suficiente para ser salvo, sí, sin duda. Pero ahora viene todo un proceso mediante el cual tú recibes entendimiento de parte del Espíritu Santo y puedes declarar estas cosas, concederlas y no rechazarlas o negarlas. Este hombre pues es profeta, dice este hombre que había sido ciego. Y el que él diga eso, fíjense bien, es parte del milagro que él ha recibido, es parte del don que Dios le ha dado.
¿sí? Ahora puede entender y conocer un poco más, al menos ahí, a Jesús. Gloríense en esto, dijo el Señor también a los suyos, ¿verdad? Si alguno se hubiere de gloriar, en entenderme y conocerme. Y Jesús también dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida verdadera, que podamos reconocer y conocer a aquel que nos ha salvado. Fíjense bien, aquí aprendemos algo muy interesante. Este hombre está recién rescatado. Tiene, cuando mucho, 1 día, 2 días que ha sido rescatado por Jesús, que el Señor le ha infundido nueva vida. La vista, por supuesto, pero también la capacidad espiritual de acomodar las cosas espirituales. Y ya está siendo llamado a testificar. Aquí vemos algo. Testificar de Cristo y recibir entendimiento acerca de Cristo son 2 procesos que corren juntos, ¿sí? Es necesario que lo que vas sabiendo o entendiendo o recibiendo por la dirección del Espíritu Santo acerca de el Señor, también lo vayas declarando, así como las tortillas recién salidas de la máquina, ¿verdad? Que están todavía así calientitas, no las puedes ni agarrar, ¿verdad? Pero ya estas tienen una utilidad. Ya el testimonio, aunque vaya siendo poco a poco más completo, y todavía no sé el entendimiento completo, ¿quién llega a él hasta que lo tengamos cara a cara, ¿verdad? Pero ese entendimiento que va creciendo también tiene que ser compartido. Es más, todavía voy más allá. Cuando se te demanda razón de tu fe, no sé si te habrá pasado, incluso sucede que llegas a responder cosas que no sabías que sabías. ¿Te ha pasado? Que respondes algo acerca de Cristo y dices, ay, ¿yo dónde saqué eso? Yo ni sabía. Y luego te vas a la Biblia y ves que sí, que así es. ¿Cuándo les ha pasado algo así? Y no se lo estoy diciendo para que no estudien, ¿verdad? Que al cabo que el Señor me revela. Pues sí, muchas veces nos da entendimiento así, como a este hombre, pero como nos lo dará primordialmente es por su palabra. ¿Sí? No podemos despreciar eso. Dios entonces te dirige a las 2 cosas, a entender y a testificar. Y a que tu testimonio vaya siendo cada vez más sólido y con mayor entendimiento. De modo que, atención con esto, nadie debería temer compartir su fe a causa de sentir que no sabe mucho. A causa de compararse con otro que dice, no hombre, pues es que María Esther se sabe toda la Biblia de memoria y yo no, yo sé citar los versículos, pero no sé, nunca sé dónde están, ¿verdad? ¿Cuántos les pasa eso? Pues sé que está en la Biblia, pero no sé dónde. Bueno, pues si te diste cuenta que no sabes dónde, pues estúdiale, ¿verdad? Pero mientras estudias, no temas declarar la verdad. Si la has recibido, es necesario declararla. Los procesos corren juntos. Entiendes y declaras, entiendes y declaras. El que el Señor nos haga entender cada vez más acerca de su persona, no está desligado de nuestra responsabilidad de declarar lo que vamos sabiendo. ¿Sí? Lo que vaya sabiendo, aunque sea de a poquito. Este hombre primero dijo, pues se llama Jesús, aquel hombre. Ahora dice, es profeta. No importa que lo que puedas decir sea quizás breve, si es la verdad, esa verdad es poderosa para producir vida en todo aquel que va a creer. Fíjate. Basta con que estemos decididos, como este ciego, a proclamar la verdad sin temor, sin miedo, aunque estemos en medio de estos jaloneos como los que el ciego está sufriendo en medio de los judíos. Versículo 18. Vaya anotando las lecciones, por favor, que en todo esto sin duda tenemos mucho que aprender todos. Juan 9:18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ay, estos no creen nada, o sea, no. Son totalmente cerrados, dice. No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es entonces que ahora ve? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, claro, y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Ya tiene edad, pregúntenle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, dice, porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, tiene edad, pregúntenle a él. Vean aquí, otro caso. Aquí nos despegamos tantito del hombre que recibió la vista y vamos a ver a los papás. Responden como con cierto tipo de estrategia, ¿verdad? Pues ya tiene edad, no podemos negar que sea nuestro hijo, ni que nació ciego, eso lo tenemos muy claro, pero no me pregunten por él, ¿yo qué les puedo decir? Decía aquella canción vieja, ¿verdad? Yo no sé, a mí que me esculquen prácticamente lo que están diciendo, ¿verdad? Los judíos, fíjense, en general, aquí entre paréntesis, consideraban como fiable el testimonio específicamente de toda aquella persona que fuera mayor de 13 años. Con menos de esa edad normalmente no se podía considerar que fuera confiable la versión de alguna persona. Esto nos habla entonces de que este hombre, que nunca se dice su edad, pues tampoco era un niño, ¿verdad? Por lo menos tenía esa edad o más. Y también llama la atención que hayan llamado a sus papás y no a la esposa o a los hijos, lo cual nos habla de que lo más seguro es que no los tenía. Podemos entonces creer o pensar, se puede pensar que era un hombre joven, que era un hombre soltero, ¿verdad? De modo que pues todavía vive más o menos cerca de sus papás pueden venir y dar testimonio por él, ¿verdad? Llaman a los papás. Pero los papás, a diferencia del hijo, estos sí tienen miedo de decir lo que saben, porque sí sabían. Ahí dice Juan que contestaron eso, pero no porque fuera la verdad. Contestaron eso por miedo, ¿verdad? Los judíos los están interrogando y los judíos están dispuestos a creer pues nomás lo que ellos quieren creer y también a no creer todo aquello que no quieren creer. Y aun cuando tienen las pruebas ante sus ojos y el testimonio claro del poder de Dios que ha sanado a este hombre, ellos no quieren creer. Buscan demostrar la falsedad de aquello que es claramente cierto. No puede haber necedad más grande. Ellos no están dispuestos a rebajarse, a quebrantar su orgullo. Ellos están en lo suyo, ellos no quieren y por eso no pueden abandonar su egoísmo. Ellos están aferrados a sí mismos, aferrados a su pecado, a su incredulidad. Y por eso los papás se las ven ahora negras, ¿verdad? No creen que el muchacho haya sido ciego, le preguntan, ¿es tu hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve? Y la respuesta es bien evasiva, bien tímida, ¿verdad? Es una respuesta lamentable, una respuesta temerosa. Solo aceptan las cosas que todo el mundo sabe. Esto nuevo, que los puede comprometer a ellos y que los puede llevar incluso a ser expulsados de la sinagoga, esto ya no lo quieren decir. Y prefieren claramente mentir. Porque es mentira, lo que están diciendo es mentira. Nosotros no sabemos, es mentira. Conocían la verdad. Aún su hijo había estado proclamando esa verdad muchas veces y estos salen con su versión de que pues nosotros no sabemos. Solamente están ocupados en salvar su pellejo, ¿verdad? Nada más. Y así, decíamos hace rato, no son pocos los que a lo largo de la historia del cristianismo desde sus primeros días han negado alguna vez a Cristo. En esto no se los voy a preguntar para que levanten la mano, pero la verdad es que cada uno podría quizás recordar, si es sincero, si revisa a fondo en su historia, algún momento en que también a causa de su deseo de salvar el pellejo, de salvar la chamba,
de salvar una relación, de salvar cualquier otra cosa, negaron al único y sabio Dios y a su Hijo Jesucristo. Aquí hay una lección para todos nosotros. Esas ocasiones en que negamos a Cristo, mis amados hermanos, por alguna causa, son ocasiones memorables. ¿Sí? Tú las puedes recordar durante toda tu vida y te seguirán doliendo, aunque Dios te las perdone, pero también los demás se dan cuenta, ¿eh? Los hermanos y hasta los que no lo son, ¿verdad? Oye, fulanita de tal, pues no que eras católica, y dices tu solicitud de empleo, que eras católica cuando solicitaste aquí el trabajo en la arquidiócesis de Culiacán. ¿Verdad? Estas ocasiones de negar a Cristo son memorables incluso para Cristo. Ustedes recordarán que como el Señor se lo anunció a Pedro hasta 3 veces antes de que amaneciera negó conocer al Señor. Y luego el Señor, después de haber resucitado, vino a Pedro y hasta 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 veces que Pedro negó al Señor Jesús, luego el mismo Cristo lo hizo declarar, ya habiendo corregido él, ya habiéndose arrepentido, porque Pedro se arrepintió de haber negado a Cristo, el Señor le hizo declarar lo contrario a aquella negación. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, entonces apacienta mis corderos. Bueno. Tú puedes recordar alguna ocasión en que como Pedro o como estos hombres, este señor y su esposa, los papás del ciego, negaste quizás también al Señor. El llamado aquí es: arrepiéntete. Esto trasciende, esto no se queda así. Vean nomás qué necesidad teníamos nosotros de enterarnos de la vergüenza de que estos dos negaron al Señor, ¿verdad? Pues 20 siglos después, todo mundo se sigue enterando de aquel caso en concreto, ¿verdad? Pues cuidado, porque igual a lo mejor también de nuestras propias negaciones queda memoria, registro, recuerdo y estigma por mucho tiempo de haber negado tu fe, de haber negado a tu Señor. Mas la buena noticia es que si estamos en Él tenemos esperanza. Dios aún perdona eso. Insisto, no a quien se la pasa toda su vida negándolo, ¿verdad? El que se pasa su vida negándolo no es de Él. Pero sin duda a todo aquel que a causa, por ejemplo, como estos del miedo, del temor a perder alguna cosa, declararon en falso, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es de bueno el Señor. Confía en Él y Él te perdona. ¿Se acuerda también? Estos vinieron y así como que no quisieron declarar lo que sabían. Nicodemo, aquel hombre de los fariseos, también en su momento llegó a avergonzarse del Señor, de modo que, si se acuerdan, cuando vino a ver a Jesús, vino de noche, ¿verdad? Así como para que quedara en secreto, que nadie supiera. Sin embargo, más adelante vemos a Nicodemo, cuando el Señor muere en la cruz, a plena luz, haciendo los preparativos para darle una digna sepultura al cuerpo del Señor. Vemos a un hombre transformado, ¿verdad? Pues sí, un tiempo se avergonzó y prefirió venir a escondidas sin que nadie se enterara, pero ahora es un hombre nuevo, ¿verdad? Ahora es un hombre que es capaz de mostrar su afinidad al Señor. Entonces estos señores temieron, pero eso no significa que la fe de ellos no haya podido crecer más adelante. Así que no los desechamos. Tenemos que verlos nosotros con amor, considerándonos a nosotros mismos, porque a lo mejor hemos estado en la misma posición, en los mismos zapatos de ellos. Y a lo mejor hemos obrado igual, cada quien sabe. Versículo 24. Ya vamos a terminar. Dice que entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego otra vez y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Esto ya es una blasfemia, ¿sí? No se puede dar gloria a Dios llamando pecador a Jesús, ¿no?
Todo aquel que no declara que Jesús es el Señor, pues está reprobado. Estos querían obligar a este hombre a hacer una declaración contra la verdad, contra su propia conciencia, una declaración sin sentido. Por otro lado, también lo que sugerían era, mira, si sanaste de este problema de la ceguera, no le des gloria a ese hombre, dale gloria a Dios. Pero es imposible darle gloria a Dios sin darle gloria a Cristo. Ahora, ellos argumentan, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Si de algo estaban orgullosos los fariseos es de lo que creían saber, pero lo que sabían estaba todo chueco, todo torcido, estaba todo mal. Nosotros sabemos, y ellos se jactaban, lo dicen esto desde una posición como de ser infalibles. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Cuando le subrayan, nosotros sabemos, lo que le están diciendo a este hombre es, nosotros sabemos y tú no sabes. Nosotros los que sabemos te lo estamos diciendo y con eso a ti debería bastarte para creerlo. No me lo va a creer, pero todavía existe este tipo de liderazgo impositivo mediante el cual hay quienes pretenden que tú creas todo lo que alguien te dice, esté en la Biblia o no esté en la Biblia. Oía ayer a través de un medio de comunicación de estos muy grandes que dicen ser cristianos, a un hombre predicando y diciendo que no tenemos a veces respuestas a nuestras oraciones porque no le hablamos a las cosas, no le hablamos al problema, no le hablamos al cáncer y le decimos que se vaya, y no le hablamos a la escasez financiera. Y toda la gente que lo oía decía, amén, amén, amén. Y yo digo, ¿y de dónde? ¿Qué capítulo del libro vaquero dice eso? De que nosotros tenemos que hablarle a las cosas. La Escritura dice, sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. O sea, tú vienes al Señor a rogar por las necesidades que tienes. Tú no le hablas a las cosas. Eso es más cercano a la hechicería que a la verdad de Jesucristo. O sea, ¿cómo le puedes dar órdenes tú a la escasez material? La escasez material no es un ente vivo y consciente. Y la Biblia jamás nos llamó a hacer semejante cosa. Pero alguien te dice, nosotros sabemos, y pues allá tú sí te la crees. Por eso tenemos que ser todos nosotros tener el corazón que tenían los de Berea, que dice que Pablo les predicaba, pero ellos iban a las Escrituras para ver si todo lo que el apóstol les estaba diciendo era verdad. Y hasta que lo encontraron en las Escrituras, concedieron que era cierto. Solo aquello que está escrito puede ser tomado por cierto. Usted no tiene que creer todo lo que yo le digo, solamente aquello que la Escritura avale. ¿Sí? Es ahí donde hallamos la suficiencia de las Escrituras para normar nuestra fe. Lo que está escrito, eso es lo que hay que creer y ninguna otra cosa. No debemos pensar y creer más allá de lo que está escrito. Y si no está escrito, deséchelo. Pero estos dicen, nosotros sabemos, lo que saben está mal. ¿Por qué este hombre tendría que irse con la finta de lo que estos dicen saber? ¿Nomás porque son religiosos? Pues no, él tiene ahora un testimonio más poderoso. Cristo ha obrado en él de una forma que él no la puede negar. Versículo 25. Dice que entonces el ciego, el que había sido ciego, respondió y dijo, pues si Jesús es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Cuántos pueden decir eso juntamente con este hombre? Nosotros éramos igual así, igualitos en términos espirituales, ciegos. Y lo primero que sabemos no es mucho, no sabemos gran cosa, pero sí sabemos que antes éramos ciegos y ahora vemos, ¿verdad? Que antes estábamos sin Cristo y ahora estamos con Cristo. Y esta es la declaración central de todos estos versículos, la declaración principal. Yo no sé mucho sobre Jesús. De hecho, cuando dice si es pecador, no lo sé, no está
como lanzando una sospecha contra la vida de Jesús. No, simplemente está diciendo, yo realmente no lo conozco. Ustedes dicen que saben que es pecador. Yo sinceramente no sé, ¿verdad? Otra vez está hablando con la verdad simplemente. Yo no sé lo que ustedes dicen que saben o que según ustedes saben. Pero lo que sí sé es esto. Y eso es contundente. El testimonio del poder de Dios, en su caso, es más poderoso que los dichos de los fariseos. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero vean, yo era ciego, yo nací así ciego, nunca había visto nada y ahora puedo ver. Esto sí lo sé. O sea, él lo que les está diciendo es, yo no estoy hablando de Jesús por cosas que me contaron, por algo que alguien me platicó, sino por algo que yo mismo he podido comprobar y experimentar. ¿Cómo voy a llegar a una conclusión distinta a esta? Si yo sé que no veía y ahora veo. Y sé quién me hizo ver. Sé que fue Jesús. Eso es lo único que les puedo decir. Al principio nuestros testimonios son así. Insisto, no son muy especializados, no tenemos detalles de la doctrina, ¿verdad? Pero sí sabemos que Jesús nos sanó. Y a lo mejor alguien se te opone, como estos fariseos se le opusieron a este hombre recién venido a Cristo, ¿verdad? Y te pueden decir, alguien por ahí te dice, oye, pero pues ya sabes que la existencia de Jesús no está comprobada, ¿verdad? Y mienten al decírtelo. Pero si tú estás firme en Él, esos argumentos no te mueven. Pueden salirte por ahí con que, oye, ya se supo, hay una investigación de un periodista muy famoso que ya comprobó que Jesús no era quien decía ser. Y mienten también. Otro te puede salir por ahí con que, mira, nosotros sabemos que Jesús en realidad no era el Hijo de Dios, era un filósofo muy destacado, eso sí, pero hasta ahí. Y siguen mintiendo, ¿verdad? Pero hay cosas que tú que has recibido el favor de Dios no puedes negar. Te pueden contar los cuentos de las 1001 noches contra Jesús, pero nada de eso puede contra el rotundo argumento de tú darte cuenta que eres una persona renovada, que no eres el mismo de ayer, como decíamos la semana pasada. Nada puede contra ese testimonio. Te pueden contar lo que quieran. Pueden jurar que saben cosas que tú no sabes sobre Jesús, cosas mentirosas sobre Él. Y pues que digan lo que quieran, nosotros sabemos esto. Una cosa sabemos, que estábamos, como decimos aquí, más perdidos que un yogurt. Y ahora ya no. Que nuestros pasos se encaminaban a la perdición, a la destrucción, y ya experimentábamos los efectos de eso. Y ahora el Señor nos ha dado una vida nueva y esperanza, y gozo, y paz, y amor, y somos otros. Sí. Una cosa sé, que yo antes amaba el pecado, y no salía de esos lugares donde hay todo tipo de vicios, ¿verdad? Y ahora ya detesto eso, ya no puedo. Una cosa sé, que yo antes hacía el mal y no me preocupaba, ¿verdad? Sin el menor remordimiento. Se me antojaba algo y eso yo iba y lo conseguía, al precio que fuera. Y ahora me acuerdo de eso y estoy arrepentido. Me da vergüenza. Yo antes era bien egoísta, no disparaba ni en defensa propia, Carlos. No estoy diciendo que tú, te lo estoy diciendo, no más porque me quedaste aquí de cerca. No disparaba, no le daba, dicen el dicho, ¿verdad? Agua ni al gallo de la pasión. Y ahora me acaban de operar, ando con el ojo todo así, con una gasa, pero me voy a la casa del pastor a llevarle una hielera con pescado. ¿Y eso de dónde salió? Pues una cosa sé, que yo antes no era así, que esto no me caracterizaba, yo no era ese, y ahora soy ese. Una cosa sé, que antes era bien iracundo, que no aguantaba a nadie, ni a mí mismo me aguantaba. Y ahora soy paciente. Una cosa sé,
que antes yo era un tranza de lo peor, y ahora ya no me puedo prestar a las tranzas, a las corruptelas, ¿verdad? A alterar facturas y cosas de esas. Algo sucedió. Antes hacía de todo y ahora lamento lo que hacía antes y ya no puedo pecar como antes. Y cuando peco, ni peco a gusto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me redarguye, hace que me arda la cara de vergüenza, me apachurra el corazón. Y ahora me doy cuenta de mi propia maldad y lo lamento y me arrepiento y lloro. Una cosa sé, que yo no era así y ahora lo soy. Eso puede más que cualquier argumento de quienes dicen saber cosas sobre Jesús, pero que son mentirosas, como el caso de estos fariseos. Y los fariseos le insisten, versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Oiga, ya, ¿no? Ya estuvo, o sea, otra vez, o sea, nos vamos a regresar al principio. Ahí vamos de nuevo, la misma pregunta del principio. La incredulidad se cobija en la necedad. Ahí están otra vez, pero ¿cómo fue que ahí va, imagínatelo otra vez. Pues bueno, este hombre llamado Jesús, que ahora entiendo que es un profeta, hizo el lodo con... No, ya, o sea, ya. Estos le preguntan porque además esperan que el hombre caiga en contradicciones, que algo haga brotar el engaño que debe haber detrás de esto, ¿no? Cacharlo en la maroma. Yo no sé qué esperaban de veras estos fariseos. Que terminara diciendo, no, sí, la verdad es que es mentira. No, pues yo no era ciego, ¿no? No sé qué se imaginaban, a lo mejor se imaginaban que este era un doble del otro ciego que pedía limosnas, ¿verdad? Se parece, pero no es, y ahora viene a decirnos que sanó. Alguien secuestró al otro ciego y ahora le están haciendo pasar a como el ciego aquel. O a lo mejor es que nunca fue ciego. A lo mejor es que siempre dijo que era ciego para pedir limosna y no trabajar, ¿verdad? Se aprovechó así de la compasión de la gente para recibir ayuda. O sea, y si le seguimos, pues se pueden armar 1000 teorías de la conspiración aquí, pero detrás de todo esto lo que hay es un aferramiento a no creer, a no doblegar el orgullo y a no quebrantar el corazón y decir, sí, en verdad, este es el Hijo de Dios. Prefieren la oscuridad que la luz de la verdad. ¿Para qué? Para que sus malas obras no sean reprendidas, para no soltar sus pecados que tanto aman y en los cuales, si no se arrepienten, morirán. Versículo 27. Él les respondió, el Señor untó lodo, no, ¿verdad? No, él les respondió, ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Fíjese, Jesús, por ahí, un día le dicen, oye, si eres el Hijo de Dios, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesús les dijo, pues ya se los dije. Y sí, ya lo leemos, que ya se los había dicho un montón de veces. Ya se los dije, pero ustedes no quieren creer. Y lo mismo le pasa al ciego. Vea cómo el rechazo contra Jesús es el rechazo contra nosotros mismos y contra la obra de Dios en nosotros. Ya se los dije, hombre. Ya les conté cómo el Señor me sanó, cómo me rescató, cómo me sacó de la miseria. ¿Quieren oírlo otra vez? ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Qué? Y fíjense, aquí ya el ciego hasta usa la ironía. Bueno, el que había sido ciego ya no es ciego, gloria a Dios. Pero dice, ¿quieren también ustedes hacerse sus discípulos? O sea, ¿por qué son tan insistentes? O sea, parece que como que tienen ganas de conocerlo, ¿verdad? Como que quisieran seguirlo. Son tan insistentes que parece como que el Señor lo está conquistando, ¿eh? No, imagínense cómo se pusieron los fariseos. Crujieron entonces ahora sí sus dientes. Este hombre, el ex ciego, les metió una puya, así como los picadores les meten la puya, el instrumento de castigo a los toros cuando los están
lidiando en la plaza. Los que saben de la fiesta brava saben lo que es eso. Un hombre a caballo con una lanza sobre el morrillo, sobre la parte alta, encima de la cabeza, les hace una herida y sostiene con su brazo la puya, aquel instrumento, para que el toro, cuando está sintiendo aquello, luche y su lucha lo hiera más. Algo así está pasando aquí. ¿Qué onda? ¿Quieren ustedes seguir a Jesús? Por eso me preguntan tanto. Y entonces aquí ya estos no se detienen, versículo 28, y dice que le injuriaron. Aquí ya es que usaron contra él, pues ya la artillería pesada, ya le echaron toda la carne al asador, en su odio, en su desprecio. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, fíjense cómo ni siquiera quieren hablarle por su nombre. Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Fíjense bien, nuestro testimonio de la verdad provocará que nos injurien, no le extrañe, que nos calumnien y nos ofendan y que algunos hasta se burlen de nosotros y que nos menosprecien. Insisto, no es novedad. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Dijo el Señor Jesús en su transitar hacia el Calvario. O sea, si eso hicieron con él, ¿qué no harán con nosotros? Pero estos creían que ofendían a este hombre al decirle, tú eres su discípulo. ¿Sabe qué estaban diciendo? Estaban declarando la condición más maravillosa que un hombre puede tener, ser un discípulo de Jesús. Gloria a Dios. Si también los burros hablan, el Señor los hace declarar verdades de cuando en cuando. Tú eres su discípulo, sí, amén. ¿Verdad? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Estos lo injuriaban, pretendían ofenderlo diciéndolo, tú eres cristiano. Pues sí soy. Gracias a Dios. No hay cosa mejor en este mundo que ser un seguidor de Jesús. Discípulo, tú eres su discípulo. El Señor les había dicho, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Es un regalo eso, no es una ofensa. Pero estos dicen, no, tú eres discípulo, nosotros no. Pues lo siento por ustedes, mis chavos, qué pena me da su caso. Nosotros somos discípulos de Moisés, porque Moisés hablaba con Dios, pero Jesús solamente hablaba con Dios, sino había estado con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús ya les había dicho a los fariseos, si ustedes fueran de Moisés, ustedes me amarían. Si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él escribió de mí. Pero estos no, estos están orgullosos de su religión, y luego dicen, ¿y ese? Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Fíjense qué cosas. Estos tenían el orgullo, o como uno de sus más grandes orgullos, saber cosas. Ahora se enorgullecen de no saber. Su orgullo es no saber lo único que deberían saber. Qué contrariedad. Y siguen hablando los burros, ¿verdad? Y siguen sonando sus voces a todo lo que da. Lamentablemente, esa es la condición del corazón humano, aferrado a su condición de pecado. No sabemos de dónde sea. Y por cierto, cuando dicen no sabemos de dónde sea, es otro modo de insultar a Jesús. Es como decir, como ya lo habíamos visto hace unas semanas, pues quién sabe quién será su padre, quién sabe de qué familias vendrá, tú a saber cuál sea su origen. O sea, otra sombra de duda sobre el Señor. Versículo 30, vamos rápido. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, a ver, fariseos, expertos, los que tienen la encomienda de pastorear a Israel, esto sí que está raro. Un hombre viene y me abre los ojos a mí,
Un hombre viene y me da algo que nadie más podía darme, me ayuda de un modo que nadie, ni yo mismo me podía haber ayudado, me viene y me saca de mi condición de miseria, de que tenía yo que andar pidiendo limosna, sin ver, dando tumbos por ahí, siendo incapaz de muchas cosas y torpe, que caminaba así palpando sin poder ver nada, sin saber a dónde iba. Viene un hombre y hace todo eso y ustedes no saben nada. ¿Cómo ustedes que saben tanto no saben ni siquiera de dónde es este varón? Se están enorgulleciendo de un asunto tonto. O sea, nosotros esperaríamos que ustedes, que son los líderes religiosos de esta nación, supieran qué está pasando y pudieran respondernos a todo lo que nos está asombrando de este hombre. Nosotros pensaríamos en venir a preguntarles a ustedes acerca de él, pero nosotros tenemos que venir a enseñarles a ustedes, a darles testimonio a ustedes de quién es él. Ustedes que dicen ser de Dios, ¿no saben lo que Dios está haciendo? Dicen que aman la verdad y que defienden la verdad y que tienen la verdad, pero ni conocen la verdad. O sea, todo esto implica la respuesta de este hombre. Es una declaración bien valiente, ¿sí? Contundente, los confronta con este gran contrasentido que ellos no sepan. Versículo 31 dice, y todavía agrega más, vea cómo va creciendo el entendimiento de la verdad que este hombre tiene. El que no sabía, vean al que no sabía, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ahí quiere decir a los que practican el pecado, a los que viven en pecado. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, tú dices que Jesús es pecador. ¿Cómo es entonces que Dios lo escucha? ¿Cómo es entonces que Dios lo avala? ¿Cómo es entonces que evidentemente esto que Jesús sin duda debe tener la anuencia del Padre para hacerlo, dar la vista, dar este favor? ¿Cómo es que lo hace si es un pecador? Si fuera un hombre común, si fuera un hombre malvado, no podría desplegar este poder. Dios no lo escucharía si le pidiera el poder o la oportunidad de hacer este bien tan grande. Pero es claro que Dios oye a este hombre, a Jesús. Y es a causa de que lo oye, que nos oye a nosotros. Y es a causa de que lo ama a Él, que nos ama a nosotros. Gran lección esta. Si oye a Jesús, te oye a ti. Si es que tú crees en Él. Versículo 32. Desde el principio, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Separados de Dios, separados de mí, dijo Él, nada podéis hacer. Igual Él, separado del Padre, bueno, para empezar es imposible que Jesús esté separado del Padre, separado para siempre. Pero igual, no podría hacer nada si no estuviera plena, íntegramente unido a Dios. Ahora, este hombre, ¿cómo sabe esto? ¿Fue a clases de teología? Pues son buenas las clases de teología, pero no, él no ha ido. No ha tenido la materia de cristología todavía, pero ya entiende esto. ¿Quién se lo enseñó? Pues el mismo que le enseñó a creer, el mismo que le dijo que la verdad de Cristo era eso, ¿verdad? El Espíritu Santo. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Él no fue adiestrado por algún maestro o adoctrinado por un profeta. Él recibió entendimiento del Señor. Y terminamos. 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, o sea, de la sinagoga. Se aplicaron la indicación esta de que cualquiera que afirmara que Jesús es el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Sus padres tuvieron miedo, pero este no tuvo miedo y pues bueno, el Señor no lo libró de eso, El Señor permitió que lo expulsaran de la sinagoga.
Ay, pero ¿por qué si este hombre te fue fiel y respondió todo bien, sus respuestas fueron correctas y tuvo valor? ¿Por qué permitiste que fuera expulsado? Porque en nosotros se cumplen, de manera que nos identificamos con ellos, los padecimientos de Cristo. No te extrañes del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te estuviera sucediendo. Esto le sucede a los que son de Dios. Gloria a Dios también por eso. Entonces, los fariseos no pudieron ya manejar la situación, ya no pueden con los argumentos y mejor lo expulsan. Pero al final, ni cuenta se dieron que terminaron declarando lo que negaban. Ellos decían que este hombre pues no había nacido ciego, que todo era una fraude, todo era una mentira, pero le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Esa insinuación de que naciste del todo en pecado significa, por pecador naciste ciego, como los discípulos creían al principio. O sea, no hay muestra más clara de que naciste totalmente en pecado que naciste ciego. Ah, ya declararon lo que estaban negando. Vean lo irracional que es enfrentarse a la verdad. Es darle cabezazos a la pared. Y bueno, muchos así responden. Se enredaron estos en su misma necedad. Dudaban que era ciego, pero aquí le dicen, naciste del todo en pecado. Un recién convertido sabía más aquí que los expertos de corazón duro. Todo el que recibe el favor de Dios puede inmediatamente proclamarlo, y proclamarlo con una verdad creciente, con un entendimiento que va siendo cada vez mayor. Finalmente, y eso lo vamos a estudiar ya la siguiente vez, este hombre va a terminar delante de Jesús adorándolo, lo cual solamente se hace ante Dios. Este hombre vendrá al conocimiento completo de Cristo. Ya no nomás aquel hombre, ya no nada más es un profeta, sino este es el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Conclusión. Vemos aquí cómo las obras de Dios que se hacen manifiestas en nosotros, en nuestras aflicciones. Vemos que las obras de Dios que nos rescató se hacen manifiestas y nos conducen necesariamente a declarar lo que nos ha pasado. Pero no todos los que reciban este testimonio lo oirán de buena fe, de buena gana, con deseos de creer. Muchos más bien te cuestionarán en su cerrazón, en su necedad, en su obstinación y con dureza para rechazar a Cristo. Pero en otros, como en este ciego, que ahora ya no es ciego, producirán palabras de gratitud y finalmente adoración. ¿Quién fue el ciego aquí al final? Los fariseos terminaron siendo los ciegos de esta historia. El ciego ya no. Jesús incluso llamó a los fariseos ciegos, guías de ciegos. Pero por nuestra parte no debemos temer a que nos expulsen de la sinagoga. No debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Debemos declarar a Jesús con determinación, con valentía, decir lo que sabemos, con sinceridad. Dios nos irá haciendo entender cada vez más, pero no le neguemos. Es más, tú que eres joven, no sigas el ejemplo de los papás de este muchacho. Y aunque de repente tú veas que tus papás niegan a Jesús, como este hombre vio que sus papás negaron a Jesús, tú no lo hagas. No digas, pues si mis papás, allá tus papás tendrán que arreglar su problema. Pero tú no lo hagas, aunque veas a tus papás negando a Cristo por alguna causa, no lo hagas tú, mantente firme. Y tu papá, pues igual, mantente firme. Mantengámonos firmes proclamando a Jesucristo. Que no decaiga nuestra valentía, como no decayó la del ciego, ante las amenazas, ante el peligro y ante la falta de fe de los otros. Con un testimonio sencillo del poder de Dios, podemos derribar hasta 1000 argumentos falsos, como este hombre lo hizo. Y finalmente, no todo acaba en esta sanidad.
No todo lo que Jesús se había propuesto hacer con este hombre era nada más devolverle la vista y hacerle pasar por esta prueba. Todo esto tenía el propósito de llevarlo hasta los pies mismos de Cristo, lo cual veremos la próxima vez, pero que nos habla de cómo el propósito de Dios no se queda en las cosas de este mundo, sino que trasciende a nuestra comprensión completa de quién es Él, para entonces, creyendo en Él, recibir la vida eterna, que es el propósito principal. Porque muchos pudieron haber recibido la vista, mas no haber recibido la salvación. Muchos ciegos que son salvos están en mejor condición que muchos que ven, pero no han sido rescatados de su maldad por su propia cerrazón a creer a la verdad. Y probablemente, con eso termino, tú quizás seas alguien que estás recibiendo este testimonio de Cristo por primera vez o apenas estás comenzando a oír de Él. No seas incrédulo, sino creyente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás mudado en un nuevo hombre. De modo que las cosas viejas en verdad pasan y todas son hechas nuevas. Puestos en pie. Decimos, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Que así tengamos, Señor, en todo tiempo la plena conciencia de la esperanza que hemos recibido de ti y que no temamos, Señor. Que con todo valor, con toda verdad, no juzgando nuestros propios recursos, sino confiando en que tú nos haces aptos para dar testimonio de ti, vayamos y demos testimonio de ti, Señor. Sin miedo a nada, porque tú eres más grande que todo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Haznos aptos, Señor. Dependemos de ti para hacer esto. No nace en nosotros, nace en ti. Produce en nosotros tal convicción y haznos capaces de darte esta respuesta, Señor. Y que estemos, Señor, en todo momento dispuestos a glorificarte en todas las cosas. Que tu nombre sea, pues, conocido por los bienes que nos has hecho a los que hemos creído en ti. Tú nos has dado fe y esperanza y vida y todas las cosas. Que no tiemble nuestra mano, ni nuestra voz, ni nuestras rodillas, sino que nos afirmemos para ir a donde sea necesario ir y declarar, donde sea necesario declarar, las razones de nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo sin temor, para gloria tuya, en Cristo Jesús.